la trayectoria que he tenido también con el doctor Turiñán López y ha sido toda también de agradecimiento hacia él. Lo he conocido en 1982 en la Universidad Complutense de Madrid, cuando él estaba en un departamento cercano al que estábamos también, al igual que también la profesora Rosario Limón Mendizábal. Y seguidamente, al cabo de unos años, pues aterricé en la Escuela de Formación del Profesorado de Vigo y allí también volví a tener un ligero contacto con el doctor José Manuel Turiñán López, que estaba ya muy inquieto y preocupado por el tema de la pedagogía, los pedagogos, y estaba haciendo todo un recuento de los pedagogos a nivel nacional y, por supuesto, a nivel autonómico en este caso. Y ahí fue cuando ya la conexión fue ya mucho más directa. Entonces, este agradecimiento, ya no digamos a partir de ahí, y sumen los años, todos los que van, y no ha dejado de estar esa presencia constante con esta figura que realmente se lo merece, con todo lo que se le ha dicho ayer y seguirá permanentemente, ¿no? El hecho de haber conectado y seguir conectando, porque desde todos estos años la insistencia, la perseverancia y todo ese afán que tiene siempre de llevar a cabo con tesón y un trabajo arduo y tremendo, intensivo, ¿no? Nos lo contagia y no dejamos de agradecérselo constantemente. No existen currículos y no es por estar dando jabón a la situación como los de esta persona, con todo ese bagaje, como ya lo ha mencionado y lo ha descrito perfectamente el doctor Arboleda. Decía que me tocaba coordinar esta mesa que se titula Bienestar y Educación. Y cogiendo unas palabras muy sencillas, pero que es que me parecen clarificadoras total cuando el doctor Turiñán la situaba, ¿no? Se centra esta mesa en el bienestar porque la educación es un proceso de formación dimensional, integral y equilibrada. No es una cuestión de especializar en un área específica, sino que afecta a toda la persona. Y eso significa que para pasar del conocimiento a la acción tiene que encontrarse concordancia entre valores y sentimientos. Para nosotros, bienestar no es un término económico, técnicamente. En pedagogía, bienestar tiene que ver con la felicidad, con la formación interesada y satisfactoria. En esta mesa van a intervenir 4 personas, como ya habéis visto en el cuadro general informativo, y voy a hacer un recorrido sencillo de los currículums de las 4 personas que en este momento van a intervenir en la sesión que nos toca, y todas ellas son personas expertas en pedagogía, con una trayectoria consolidada. Son personas que construyen ámbitos de educación con mentalidad pedagógica específica. Son personas que desarrollan proyectos educativos que resuelven problemas pensando, sintiendo, queriendo, haciendo, decidiendo, creando, es decir, proyectos educativos que educan en valores. Son proyectos educativos que forman la mirada pedagógica de la persona porque sus proyectos de vida educan con valores. Para empezar, la profesora doctora María Rosario Limón Mendizábal va a ser la primera que expone en esta mesa redonda. Y haciendo un breve recorrido, porque es muy larga su trayectoria, es doctora en Pedagogía y catedrática de Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid. En esta universidad se formó y también desempeña su labor docente desde el año 1975 hasta la actualidad. Si sumamos, tiene una larga trayectoria y es, digamos, una persona con una referencia en esa facultad. Es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Desarrollo Tecnológico, Exclusión Sociocultural y Educación. Es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense y también ha desempeñado diversos cargos académicos, entre ellos vicedecana del Prácticum de la Facultad de Educación y directora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Coordinadora docente de diversos grupos
y cursos reconocidos como títulos propios de la Universidad Complutense de Madrid, el curso de experto en programas socioeducativos e instituciones de mayores y el curso Magíster de Gerontología Educativa y Social. Entre sus líneas de investigación, ella prioriza expresamente el de teoría y praxis de la pedagogía social, educación social, y a partir de esta línea empieza a bifurcar otras complementarias, como es la educación permanente, la educación de personas adultas y mayores, educación para la salud y animación sociocultural. Y también una que posiblemente ella se detenga porque nos parece curioso y porque es actual en este momento, la pedagogía del humor y fotoelicitación. En relación con estas líneas ha publicado, como se puede ver con las anteriores, múltiples trabajos científicos en revistas españolas y extranjeras y libros y monografías en editoriales reconocidas. Ha colaborado en diversas universidades de distintos países con cursos de especialización, en títulos propios, en másteres, en proyectos de investigación, en tribunales de tesis, etc. Asimismo, participa y es miembro de asociaciones varias científicas, como puede ser la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, es miembro fundadora, y Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la Asociación Española de Medicina y Salud Escolar. Damos la palabra, que es lo que aquí interesa ahora en este momento, a la profesora María Rosario Limón Mendizábal con su ponencia El envejecimiento activo, parte fundamental del bienestar en la vejez. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se ve bien, Álvaro? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya puedo. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días también a los que nos acompañan desde los países latinoamericanos, hispanoamericanos. Y en primer lugar, mi agradecimiento por haberme invitado a participar en esta mesa redonda sobre bienestar y educación. Gracias, Carmen, por tus palabras de presentación, por esas pinceladas que siempre, además, tuve la dicha de compartir, estar en la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Y gracias, desde luego, al profesor José Manuel Turiñán, que para mí realmente, he de decir una cosa, que me perdonen que antes de comenzar. Yo era compañera del profesor Turiñán, ¿verdad?, en otro departamento, pero me examiné de una plaza a cátedra hace muchos años y estaba el profesor Turiñán en el tribunal. Y una de las cosas que más aprecié, no saqué en ese momento la plaza de la cátedra, pero sí que el profesor Turiñán descubrió y supo valorar todo lo que yo presentaba. Y desde ese inicio, desde ese tribunal, pues empezamos a caminar juntos y bueno, para mí es una dicha realmente, porque es un maestro de todos nosotros. Bueno, el envejecimiento activo, parte fundamental del bienestar en la vejez. La vida se compone, el ciclo de vida, de muchas etapas. Pienso que el envejecimiento activo tiene que estar presente en todas las etapas, pero nos vamos a acercar a esta última etapa de la vida, que se inicia pues aproximadamente a los 65 años, y que llamamos vejez, personas mayores, adultos mayores, etc.
Las características de la sociedad actual en COVID realmente, sin duda alguna, son el coronavirus nos ha puesto de manifiesto algunas características que quisiera renombrar. En primer lugar, diría la profunda crisis socioeconómica, que ha producido una inseguridad laboral muy importante. También ha habido una potenciación de las nuevas tecnologías, incluso dirigidas también el aprendizaje para las personas mayores, la longevidad, sin duda, la soledad y el aislamiento social que hemos pasado todos, pero sobre todo lo han acusado y lo acusan más las personas mayores. También la violencia de género, y no solamente violencia de género, sino violencia hacia las personas mayores. También, no lo recojo, pero el suicidio es un elemento que está muy presente y también han aumentado, y no solamente el suicidio, sino también personas que intentan quitarse la vida y por otra parte, pues el sedentarismo, la necesidad de un replanteamiento del modelo de asistencia a las personas mayores. Realmente los más afectados del virus SARS-CoV-2 son las personas mayores y nos ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio de la sociedad hacia las personas mayores, hacia los ancianos, hacia la vejez. Ha habido cambios y son necesarios más cambios en los modelos de ser persona mayor. Del modelo deficitario de vejez hemos pasado al modelo de desarrollo, donde la educación está presente. Hablaba antes el profesor Rafael Sáez del ser y tener. Realmente esta etapa de la vejez es también una etapa de humanización, indiscutiblemente. Envejecer es un proceso individual, pero envejecer bien es un proceso social. Envejecemos con otros, con los demás. Y muchas veces el sentirse o verse viejo puede ser el resultado de tres situaciones personales que tenemos que tenerlas muy presentes para el bienestar de la persona mayor, que es la inactividad, el aburrimiento y el aislamiento. La jubilación, sin duda, es un tiempo para vivir proyectos gratificantes y cada uno, en función de su personalidad, de su situación, pues tiene que diseñar ese proyecto de vida. Y el envejecer activo, sin duda alguna, es una garantía de bienestar personal y también de presencia social. El bienestar en la vejez, como hemos apuntado antes, pues la situación de aislamiento prolongado ha afectado mucho, nos ha afectado a todos, pero más a las personas mayores. Incluso hay personas mayores que todavía no se atreven a salir a la calle o tienen miedo de salir a la calle. Y realmente nuestro cerebro es social y estamos programados para conectar con otros. Crecemos relacionándonos y el bienestar es un estado de armonía personal que algunos de estos tres ejes son muy importantes. Llevarse bien con uno mismo, valorarse, quererse, entenderse. También mantener buenas relaciones con los demás, un entorno armonioso. Estar presentes en la sociedad y participar para manejar las distintas, el entorno en el que vivimos. Hay algunos factores que factores de riesgo que pueden afectar al estado de bienestar de las personas mayores. Algunos de esos factores son la baja autoestima, que muchos de los mayores tienen, la situación sociofamiliar, la pérdida de personas cercanas, familia, amigos, la violencia, el maltrato, porque la violencia no es solamente violencia física, sino la violencia psicológica, de las palabras, de los gestos, etc. También, pues, trastornos de depresión, trastornos alimenticios, etcétera, que tenemos que tener en cuenta
para para el bienestar de los mayores. En el año 2002 fue cuando se celebró el Plan de Madrid de envejecimiento activo y se abordó la Organización Mundial de la Salud este concepto. Aquí viene la definición de él, que es el proceso que permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, psíquico y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad. También de acuerdo con las necesidades, deseos y qué les proporciona el envejecimiento activo también, pues protección, seguridad y cuidados adecuados. Y es totalmente necesario que sigamos invirtiendo en las personas y en las personas mayores para reforzar sus competencias y sus capacidades. Los 4 pilares del envejecimiento activo, en un principio la OMS aportó 3 pilares, pero después incorporó el último pilar. Sin duda alguna, la participación es un pilar fundamental y nos habla de la educación social, la salud también, la seguridad, porque el envejecimiento activo va dirigido a todos, a las personas mayores autónomas, ¿verdad? Y a las personas mayores con demencia senil, con Alzheimer, personas con discapacidad. Sin duda alguna, el pilar también básico es el de aprendizaje permanente y aprendizaje a lo largo de la vida en esta etapa. A mí me gusta siempre representar el concepto de salud bajo un concepto triangular de salud, donde los 3 lados son iguales. Hablaba la profesora María del Carmen en la mesa anterior de los programas universitarios de mayores. Cuando un mayor participa en un programa de mayores, no solamente potencia el lado mental, sino también potencia el lado físico. Sale de su casa, viene a la universidad, el lado social, se relaciona con otras personas, conoce a otras personas, establece nuevos grupos, etc. Y la interdependencia de los 3 lados por igual. El paradigma del envejecimiento activo tiene distintas características. Sin duda, yo diría primero que se puede ser activo de muy diferentes maneras. Cada uno que sea activo según su personalidad, su situación, sus intereses, etc. También el paradigma del envejecimiento activo tiene mucho también que ver con el informe de Jacques Delors. Jacques Delors, donde plantea esa ciudadanía activa y está muy presente aquí. Y ese modelo de sociedad, de un quehacer proactivo, donde las personas mayores y todos seamos protagonistas. Y también quisiera destacar el paradigma del envejecimiento activo asume un enfoque intergeneracional que creo que es muy importante. En la mesa anterior se ha puesto de manifiesto, pero creo que es fundamental. Creo que, y yo se lo digo siempre a mis alumnos, desde el espacio que trabajemos, la educación social, favorecer y potenciar esa educación intergeneracional, porque nos enriquece a todos, no solamente a los jóvenes de una edad, sino a todos, a las personas. Entonces, quizá pues tenemos que ver las generaciones no como compartimentos estancos, sino diferenciados e independientes. Y quizá el verbo intergeneracional pues tiene que estar más presente en la educación actual. Y también, ¿qué valores potencia el envejecimiento activo? Son valores sociales. Valores, primero, de la autonomía personal, el ser autónomo, el ser independiente, la participación, la solidaridad intergeneracional, la convivencia, la tolerancia, ser tolerantes, el compartir, la colaboración y también 2 valores que creo que ayudan mucho y potencian ese envejecimiento activo y ese bienestar, y es la amabilidad y la empatía. Favorece mucho la comunicación con los demás. Voy a mostrarles pues muy rapidísimo, perdón que se pasa el tiempo tan deprisa, un elemento fundamental para el bienestar es
el ejercicio y envejecimiento. El ejercicio es la mejor herramienta para vivir más y vivir mejor. Y quería mostrarles, pero pinceladas, yo asistí a una conferencia de José Antonio Serra Resac, que es en la Real Academia de Doctores de España, en Madrid, y él es profesor de la Universidad Complutense también, y apuntaba que la actividad física es la recomendación fundamental para envejecer adecuadamente y tiene efectos preventivos y terapéuticos. Establecía 4 tipos de ejercicios que todos los deberíamos incorporar a nuestra rutina diaria. Él hablaba del ejercicio aeróbico, el caminar, nadar. Decía que era muy importante y que muchos mayores estaban aprendiendo ahora a hacer cursos de natación, etc. Ejercicios de pesas, ejercicios también de estiramientos, no solamente las piernas, sino los brazos, o ejercicios de equilibrio. Y señalaba algunos hábitos de vida y que hay que ser lo más activos posible. Apuntaba algunas que, por ejemplo, él decía evitar actividades sedentarias muy prolongadas, la televisión, el ordenador. También, por ejemplo, decía cuando uno está hablando por teléfono, pues ponerse de pie. Coloque algunos lastres o pesas al lado del sillón para desarrollar y coger un peso, etcétera. O sobre todo hacía también hincapié en andar, utilizar escaleras, bajarse del transporte público, etcétera. Y insistir a la persona mayor en que debe realizar una vida lo más activa posible. El ejercicio es fundamental para el bienestar. Otro elemento muy importante para el bienestar es el ocio, desde las diversas dimensiones. Yo he puesto aquí a través de estas imágenes la dimensión lúdica, jugando a las cartas, la dimensión formativa. Bueno, no puedo, es que con el rato señalo, pero si no, imposible. También la dimensión ambiental, ecológica, que nace del encuentro con los diversos entornos, con los viajes, etcétera. La dimensión festiva, de bailes, de disfraces, de comidas. Y también la dimensión solidaria, se tapa con esto, pero es una persona mayor ayudando, que en la pandemia ha sido extraordinario, la ayuda tanto de los mayores con los mayores como de los jóvenes con los mayores y de otras edades. ¿Algunos factores que posibilitan un envejecimiento activo? Pues sin duda ser protagonista de la vida. Vigilar y cuidar la salud, que la salud la cuidamos y la vigilamos cuando nos jubilamos y es necesario tenerla y cuidar antes. La actividad física, la actividad mental, actividades placenteras. ¿Qué me gusta hacer? Pues por ejemplo, a lo mejor a uno le gusta pasear al perro, a otra persona escuchar música, leer el periódico, etcétera. Pensamientos positivos. Conservar vínculos y relaciones que son muy importantes para ese bienestar. El participar en el entorno, el sentido del humor y ejercitar la autonomía personal. Y he recogido, porque me gustaría mostrarlos, los ingredientes más recetados, ¿verdad?, que contribuyen al bienestar en esta etapa de la vejez y son los más estudiados también. Son de Rojas Marcos, el psiquiatra que reside en Nueva York, ¿verdad? Y él habla de estos. Ejercicio físico, pensamiento positivo, cuidar la autoestima, quererse, valorarse, es muy importante. Que en la etapa de la vejez hay muchos mayores con una autoestima muy baja. Llevar el timón, cultivar las funciones ejecutivas. Él apunta a la importancia, pues a lo mejor, de aprender a tocar un instrumento, de aprender un idioma, etc. Hablar y conectar. Él dice que las mujeres vivimos más años, entre otras cosas, porque hablamos más, nos comunicamos más, que los hombres, ¿verdad?, son más retraídos, guardan más hacia adentro sus preocupaciones, etcétera, y que es muy, muy importante el hablar y el conectar con otras personas. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que es la que apunta él, pasar página.
perdonarse. Perdonar primero a uno mismo, porque en el transcurso de la vida a veces uno comete errores y es muy duro con uno mismo. Y él dice que hay que perdonarse uno primero a sí mismo y también perdonar a los demás. Creo que es una idea buena que contribuye al bienestar. Practicar el sentido del humor, diversificar actividades, no siempre hacer las mismas. Voluntariar en ese sentido, adaptación y laboriosidad. Y he incluido, que no es el elemento más recetado, pero creo que también es muy importante. Y escribió un librito, que es Rojas Marcos, también con motivo de la caída de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y apuntaba a cultivar la espiritualidad. Y creo que para ese bienestar también no solamente es la dimensión religiosa de la espiritualidad. Algunas personas tendremos una visión trascendente, otras personas no tendrán esa visión, sino apuntan al ser humano, a la sociedad, a mejorar la sociedad, etc. Y creo que es muy importante estos ingredientes tenerlos presentes para ese bienestar. Y quería terminar, porque me estoy pasando de tiempo y pido disculpas, de una frase del profesor Millán Arroyo, que fue también pues maestro mío, y dice en una conferencia que hizo en Logroño, además, Rafa, feliz el mayor que ve acrecentarse en él el sentido del humor, de la ternura, la sensibilidad ante la naturaleza y la belleza, y mantiene en alza la curiosidad, el afán de aprender, de experimentar y de vivir. Siempre, siempre tenemos que potenciar en los mayores y en nosotros mismos ese afán de aprender, de la curiosidad ante la vida, ante las cosas, y de experimentar y de vivir. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Limón Mendizábal. Realmente se ha ajustado al tiempo. Yo tenía por aquí ya un letrerito, pero no hace falta. Y ha dado un reflejo de su experiencia y de su temática de estudio que realmente la vive, y que se le nota perfectamente. Damos paso a la profesora Alejandra Cortés Pascual por los motivos que nos ha sugerido. Si hay otra ocasión para la siguiente persona de América que tiene también problema de tiempo, no hay ningún problema en hacer un cambio. La profesora Esther Olveira está dispuesta a realizarla. Para el final, perfecto. Pues tiene la palabra la profesora, como decía antes, doctora Alejandra. Muchísimas gracias. Yo hasta las 8 puedo estar perfectamente, no sé, lo quiero decir porque sí, que encantada de respetar los tiempos que estaban marcados, como queráis. No hay problema. Te damos la palabra y hago una pequeña introducción a tu currículum. Ya vemos que estás acompañada, Alejandra. La profesora doctora Alejandra Cortés Pascual pertenece a la Universidad de Zaragoza, es maestra en pedagogía terapéutica y es doctora en psicopedagogía y en estudios europeos. Entre sus líneas de investigación destaca la innovación educativa, la orientación educativa y profesional, el enfoque inclusivo y la tecnoética. Entre sus publicaciones destacan todos los participantes que vamos teniendo en las diferentes mesas y que vamos a tener incluso mañana, pues el sugeriros también que acudáis a Dialnet y se ve la gama de publicaciones que tienen todas las personas que participan, que yo creo que merece la pena acceder a ellas con todos los documentos, incluso a veces completos. Pues destaca temáticas como el uso de Internet en adolescentes, multipantallas, orientación vocacional y profesional en educación secundaria, educación en valores personales y laborales, entre otros. La doctora Cortés Pascual es directora de calidad e innovación docente en el rectorado de la Universidad de Zaragoza. Es directora de la cátedra Colegio Juan de Lanuza, que también les recomiendo que acudan a Internet y se informen de innovación educativa. Y es coordinadora de un proyecto europeo sobre inteligencia artificial y orientación.
En este momento es investigadora en otros proyectos también de I+D, españoles e internacionales. Por último, por cortar, resalto que ha coordinado diferentes titulaciones universitarias de máster en la Universidad de Zaragoza. Tiene la palabra la profesora Cortés Pascual. Muchísimas gracias. Yo creo que, además del currículum, algo que nos puede unir a esta mesa y a mi querido compañero Turiñán es la pasión, ¿no? La pasión por la educación, que pasa por ese compromiso con la ciencia, con la investigación, con la docencia y también con la gestión, ¿no? Es decir, cuánto podemos llevar de la ciencia a una buena gestión en campos educativos. Pues yo, como mi compañera, también voy a comenzar dando las gracias y, bueno, manifestando esta humanidad que en todos los detalles, bueno, mi gran amigo Turiñán me ha demostrado durante todos estos años. Creo que las personas nos marcan fundamentalmente por lo que se inspira a nivel de persona, y en este sentido, insisto, más allá de su amplio currículum, está eso como algo que a mí personalmente me ha marcado en un pasado, en un presente y espero que en un futuro, porque en una mesa de bienestar, como os he dicho antes, nuestro bienestar depende de nosotros mismos y también de las personas que nos rodeamos. Y en este sentido, bueno, pues esta primera reflexión quería que fuese hacia mi compañero. Voy a hacer una pequeñita presentación de lo que aquí vengo a compartir con vosotros desde la humildad y desde las ganas de aportar. La verdad que yo creo que siempre se agradece muchísimo, y es una de las cuestiones que voy a hacer hincapié desde la evidencia científica, cuando te invitan a este tipo de mesas o de conferencias o de aportaciones, porque te ayudan mucho a hacer autorreflexión de una misma y también de cuál es tu posicionamiento en la vida, en la universidad, en tus diferentes ámbitos y dimensiones, como dice el profesor Turiñán, ¿no? Porque también el cómo nos vamos desarrollando a nivel de diferentes contextos y dimensiones dice mucho de nosotros. Yo, indagando en estos vocablos latinos de bienestar, decía, bueno, pues procede de la palabra bien, ¿no? De esa bondad que tenemos que transmitir, ¿no? Y que mi investigación, por ejemplo, en temas de historias de vida, muchas de ellas en personas mayores, lo digo como un guiño a mi anterior compañera, edad evolutiva que siempre me ha cautivado y de la que se puede aprender tanto. Y este otro parte, ¿no? Del bienestar, este estar, este posicionamiento, esta presencia que tenemos que tener como personas y como docentes, pues ha sido la primera búsqueda a la hora de poder marcar toda mi presentación. Y también tiene mucho que ver el bienestar con el bien ser. Al fin y al cabo tenemos que trabajar tanto el aspecto, ¿no? de esas competencias personales como esas competencias sociales. Y para hacer una buena proyección a nivel social, profesional, primero nos tenemos que cultivar nosotros como personas para dar la mejor versión de nosotros mismos en cada momento. Y cuando esto no sea posible, tener esa capacidad, y por eso creo tanto en la educación, de volver a reaprendernos, a desaprendernos con nosotros mismos y con nosotros. Creo en la educación, creo en los procesos a veces deconstructivos de la educación que nos mejoran a nosotros mismos y a las personas que están en nuestro entorno. Me siento muy agradecida, es algo que constantemente digo en mis clases, casi diría que después de la palabra bienvenidos, buenos días o buenas tardes cuando corresponda, de estar aquí. Insisto mucho en ello y es una fortaleza, como dice Seligman, tan importante que me encanta ir recordando y viendo qué investigaciones científicas hablan de cómo el ser una persona agradecida es, y antes lo ha comentado con las investigaciones que también ha hecho Rojas Marcos,
nos influye mucho en cómo nos situamos en el mundo. Esta investigación de Mossy Maculit a mí me encanta, de 2019, y es una investigación longitudinal en la que a través de diarios que solicitan a una serie de personas van comprobando que aquellos sujetos que hacen el propósito diario de agradecer lo que les ha pasado en la vida, les marca una gran diferencia en su bienestar, incluso a nivel neurocientífico, porque lo investigan con electrodos, y en su percepción, porque al fin y al cabo somos seres subjetivos, de lo bien que se encuentran con la vida. A diferencia de un grupo control que no hace este tipo de recogida de la información mediante un diario. De hecho, pues esta fortaleza de Seligman es de las cuestiones que yo creo que más también tenemos que hacer hincapié como docentes, como personas, para poder lograr un bienestar. Como todo en la vida, bueno, pues hay personas que igual les sale más solo, ¿no?, el ser agradecidos. Y si no, pues yo como suelo decir, afortunadamente para eso está la educación, para enseñar en el agradecimiento. Desde pequeños gestos, al finalizar el día con tus hijos, de agradecer y constantemente, ¿no?, y hacerlo desde el corazón. Pero además de hacerlo, pues esta ansia, ¿no?, positiva que creo que tengo de justificar con evidencia lo que hago en la docencia y en mi vida, pues me lleva a recoger este tipo de investigaciones que lo constatan también. Lo decía en la presentación inicial, nuestro querido Turiñán, cuando hablaba de ese concepto, de esta idea de la mesa, que tiene mucho que ver con los valores y las creencias. Y hace 25 años que me marcó muchísimo todo el marco axiológico en relación a cómo nos construimos desde nuestros valores éticos, y eso me llevó pues a indagar en diferentes marcos filosóficos que no olvido. De hecho, me apasiona cada vez más el mundo de la filosofía, releer a los filósofos clásicos e indagar en los actuales. Todo el tema de valores y creencias para mí es la raíz, no solo para mí, desde luego lo dicen muchísimos marcos epistemológicos, que nos hacen entender un modelo u otro de bienestar. Y yo en esta mesa vengo a compartir lo que he podido ir investigando, indagando desde esas raíces de valores y creencias, cómo impacta en ese árbol al tronco en cuestiones de neurociencia, fortalezas en el ámbito social, el uso de las redes sociales y el compromiso. Palabra que he dicho al inicio y que cada vez, bueno, me autorrecuerdo yo más a mí misma, porque si en estos momentos, por ejemplo, estoy aquí es por un compromiso que tengo con lo que la universidad puede dar al mundo, y espero que mi vida no se me olvide. Y luego todo eso, bueno, pues se puede dar fruto con esas ramas o esos diferentes manzanas, peras o cualquier otra fruta, en diferentes iniciativas en las que se conjugue los proyectos y las personas. Yo creo que lograr el bienestar, muchas veces cuando se alude al liderazgo, es aquella persona que sabe conjugar un bienestar entre la tarea y las personas con las que está trabajando. Y esto creo que imprime un carácter, insisto, es algo que me autorrecuerdo, y cuando a veces no lo hago del todo lo mejor posible, bueno, pues desde luego me perdono, ¿no?, que es algo que también ha destacado, y intento mejorar para un futuro, ¿no?, conjugar la tarea y conjugar el cuidado de las personas. Y en este sentido, bueno, pues yo siempre, bueno, no siempre, si bien como practicante desde hace ya muchísimos años, ¿no?, de mindfulness o de herramientas de autorreflexión y de presencia, digamos que en ocasiones cuando estoy desayunando me hago esta pregunta: ¿cuánto me quiero implicar? ¿Quiero ser una galleta que casi no se moje en la leche, que podría ser la educación? ¿La hago sutilmente o soy aquella persona
en la que esa galleta acaba casi diluida y porque la siento mía, ¿no? Y al final me he dado cuenta que para ser coherente y transmitir lo que yo siento ante mi alumnado y con la gente con la que me implico, prefiero ser una galleta que transmita lo que yo siento y lo que pienso, porque creo que la mejor manera de decir es hacer. Entonces, esta metáfora, porque además yo en mis clases utilizo mucho las metáforas, lo visual, esa narrativa visual que nos puede dar, pues me ayuda mucho a que constantemente lo que yo vengo a transmitir intente llevarlo a la práctica. No con no pocos problemas, no con mis pocos retos, con mis momentos de debilidad. Si bien sí que si yo defiendo y investigo en el bienestar, intento que los contextos que yo fomente sean de bienestar conmigo misma y con los demás. Bien, como ya he comentado, ese tronco, desde esos valores éticos que a mí tanto me han influido desde el enfoque sobre todo de Kohlberg, los voy a vincular con la neurociencia, las fortalezas, lo social, las redes sociales y el compromiso. Bien, no me considero, por supuesto, una experta en temas de neurociencia y educación. Creo que como otros mitos educativos y la pseudociencia se está diciendo muchas cuestiones que hay que tener mucho cuidado, y en un ámbito como la universidad pues aún tenemos que ser más prudentes, cautelosos y basarnos en esta evidencia científica. Si bien sí que algo que yo quisiera destacar en una mesa como es el bienestar, y esto lo dicen bastantes artículos, es que cuando trabajamos con un bajo arousal y una valencia positiva, estamos en un estado de sosiego, placidez, satisfacción o le podemos llamar bienestar. Es decir, es el estado emocional más propicio para aprender, desaprender, reaprender y hacerlo de una manera de andamiaje, ¿no? En la que asimilamos aprendizaje y acomodamos esos aprendizajes como si fuesen ladrillos que van encajando. Me gusta mucho hacer esta explicación, incluso con mis estudiantes, yo diría que cada día que empiezo las clases, porque desde luego todas las emociones son positivas en el sentido de que de todas se aprende. Pero sí no podemos hablar de emociones positivas y negativas, sino de emociones agradables y desagradables. Y la emoción que nos da mejor integridad a la hora de aprender es justamente cuando el bajo arousal y la valencia es positiva. No muchas veces cuando estamos en euforia, que podemos decir cuestiones que puedan ser no reales, porque estamos tan entusiasmados que quizá no son del todo lo más reales posibles, ni desde la ira, ni desde la ansiedad, ni desde la tristeza, ni desde el hastío o la apatía. Por eso es muy importante, y ahí se habla mucho de educar en la calma, en el sosiego, en la educación lenta, en buscar una educación pausada desde el bienestar, desde la tranquilidad, y cada uno puede utilizar la estrategia que sea. Yo en mis clases, aparte de mi vida personal, empezamos cada sesión con un ratito de mindfulness, de aquí y ahora, y vamos creando climas, ambientes que esto lo propicien. Esto es lo que nos dice la neurociencia, y de esta cuestión sí que hay muchísima investigación ya que lo constata, como bueno, pues Héctor Ruiz en su libro de evidencias científicas, ¿no? Y que hace un recorrido muy importante en relación a ello. Otra cuestión esencial en el bienestar son las fortalezas que tenemos como seres humanos. En este sentido, todo mi interés en conocer sobre la psicología y la pedagogía positiva, desde luego me ha llevado a Seligman, que es uno de los padres que además inició su investigación en campos de la depresión y fue viendo que personas pues eran más capaces de no caer en depresión o que personas que estaban en un proceso depresivo podían salir más de ello. Entonces, en diferentes investigaciones que fue haciendo Seligman, creó estas fortalezas.
Yo me la recuerdo muchas veces a mí misma y también en ocasiones uso este árbol para que, bueno, pues en claustros o, por ejemplo, pasado mañana que voy a un congreso de educación emocional en Barcelona, preguntarles a las personas que tengo ahí con qué fortaleza se sienten más identificados porque creen que lo tienen en una plenitud X bastante conseguida o qué fortaleza o qué fortalezas están en proceso. Yo digo que todas están en proceso, todas estamos cargando, no creo que nadie tenga la fortaleza de la bondad ya conseguida y ya está. La vida te va dando oportunidades pues, para llevarla a cabo. Si bien sí que podemos decir pues, que una persona puede tener más desarrollada su fortaleza de liderazgo y otra persona, por ejemplo, le gustaría tener más desarrollada la fortaleza del coraje. Me gusta mucho hacer este ejercicio, no solo por conocer el grupo, sino por ver cómo luego lo pueden trasladar, porque al estar en formación inicial y continua, en otros ámbitos que luego lo van a hacer, ¿no? Con ese efecto contagio tan bonito y que tenemos que saber que tenemos que trabajar desde la prudencia que puede tener lo que hacemos. De hecho, en mi facultad, en la Facultad de Educación, a través de otra asignatura de materiales se creó un árbol de madera, se pusieron estas fortalezas allí en la puerta principal de la facultad, pues para que se viese de esa manera pues, más gráfica, ¿no? más visual estas fortalezas. Este es un referente que también quería traer en esta mesa de bienestar, porque creo que trabajar todas estas fortalezas al fin y al cabo estamos logrando ese estado de serenidad y de bienestar. Y luego el otro tercer parte del tronco que quería traer aquí era todas aquellas cuestiones que tenían que ver con el ámbito social. Y aquí simplemente quería hacer una reflexión importante que tiene mucho que ver con el siguiente punto, el de las redes sociales. De cómo es esencial que seamos personas críticas, que seamos personas que sepamos leer lo que se nos pueda estar diciendo a través de los medios de comunicación, de series televisivas, del Twitter, de cualquier otro componente, para evitar las disonancias cognitivas que nos puedan estar manipulando. Yo creo que se puede influir, se puede inspirar, se puede transmitir compasión, si bien hay un límite que es ético, que es la manipulación. Y esto es como el amor, yo creo que sí que se sabe cuando lo estás traspasando. Entonces, como también lo otro, se puede educar, creo que se puede educar y con los niños, cuando a veces traen cuestiones que hablan en el recreo con otros niños y que sabes que pueden ser manipulación, hay que traerlo, porque si no, podemos ser personas, aunque tengamos muchas carreras, mucha formación, que se nos pueda fácilmente engañar con falacias. Y hay muchos tipos de falacias que a veces corren en los medios de comunicación, como todos los españoles piensan, esto a veces, ¿no? Que puede ser una frase muy hecha, ¿no? de algunos políticos. Nunca me gusta generalizar por no caer justamente en una falacia. Todos los españoles, ¿cómo puede ser? Yo esto muchas veces lo digo también en mi casa. No se puede hablar de esa manera. Sin embargo, cuando nos están haciendo esta falacia de ad homorim, ya nos están diciendo que todos, y si tú piensas diferente, qué raro vas a ser, ¿no? Entonces, para trabajar el bienestar, también tenemos que trabajar cómo nos pueden falsear un bienestar o un no bienestar por una serie de intereses. Bueno, a mí este libro me gusta mucho por la parte práctica que desarrolla. Y todo esto tiene al final que ver bastante con las redes sociales, ¿no? La presentación que han hecho sobre, bueno, pues mi desarrollo profesional, es verdad que toda mi pasión por el tema de la tecnoética, de poder analizar éticamente los medios de comunicación, las redes, claro, cada vez se ha ido acentuando más porque las redes dicen mucho, ¿no?
Nuestros estudiantes en la universidad, bueno, quizá Twitter no, por el pajarito lo digo, si bien acaban teniendo muchas referencias de Instagram, de TikTok, y todo esto lo traen a casa. Una pregunta que les hago yo a mis estudiantes es, ¿qué serie viste ayer? ¿Cuál ha sido el último mensaje que has mandado? ¿Cuál ha sido la última foto que has publicado? Se puede utilizar en sentido positivo. Yo tengo un Instagram de mi asignatura de la innovación en la escuela inclusiva y es una manera muy visual de reflejar lo que aprendemos. Si bien les pido que luego hagan una reflexión muy fundamentada de lo que esa foto significa, porque bueno, pues estamos en el ámbito universitario y educativo. Entonces, a mí trabajar todos estos elementos desde un enfoque crítico de lo que nos acaban influyendo las redes sociales me parece muy importante por cómo, ya no voy a decir solo los adolescentes, sino también la niñez tardía, ojalá no fuese la niñez con niños de 6 años, que a veces los ves con móviles, y cómo nos acaban influyendo a nosotros los adultos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas dedicamos a mandar mensajes, WhatsApp? Bueno, este tipo de cuestiones. ¿Y cuánto puede restar a nuestro bienestar el acabar estando obsesionado con una respuesta de una foto que yo he puesto en una red social y nadie me dice nada, o acabo de mandar un mensaje a través de esta red y no me contestan? Ahora estamos haciendo, por ejemplo, una investigación de una parte de una tesis de cómo nos influye en nuestras emociones los emoticons que mandamos. Parece un asunto baladí, si bien dedicamos bastantes segundos de nuestra vida al final a mandar algunos emoticons, y cómo influye según qué emoticon te envían o no te envían, porque cuando no te envían, haciendo el otro día un grupo de discusión con unos estudiantes, acababan diciendo que les causaba un malestar importante. Pues no me ha mandado, fíjate qué significará. Bien, y todo esto, toda esta parte, ¿no?, de serenidad, de fortalezas, de cuidado de lo que nos transmiten a nivel de medios de comunicación, que tenemos que cuidar para ese aspecto, ¿no?, de bienestar personal y bienestar social. Yo creo que al final es ese compromiso, ¿no?, que tenemos que tener en el mundo, ¿no? Y aquí el aleteo de una mariposa o el aleteo de la complejidad, ¿no? Yo creo que si nos formamos como seres con bienestar, va a haber un efecto contagio, las neuronas de espejo ahí están, vamos a generar a nuestro alrededor más personas con bienestar, y esto va influyendo en otras personas del mundo, y en ese compromiso que yo siempre digo que si estoy en la educación y en este caso en la universidad, es el que tenemos con ese mundo basado en la convivencia y en la justicia, en la equidad y en la igualdad, porque bueno, pues yo personalmente pues sí que me creo mucho el mandato de la UNESCO, de la universidad, de esa convivencia y ese bien para todo el mundo. Y nada, muchísimas gracias. Me siento muy agradecida, vuelvo a decir lo mismo. Y nada, quería finalizar pues con una idea que a veces expongo a mis estudiantes, ¿no?, utilizando ahí el storytelling, la narrativa, ¿no? Érase una vez, y a veces les digo, ¿no?, releed lo que yo os he dicho como si fuese un cuento, como si fuese una historia, porque me gusta que me lo transmitan, por esta idea un poco de la mayéutica de Sócrates, ¿no? Que yo pues a las personas aquí presentes no les ha llegado absolutamente todo lo que yo aquí he dicho, sino que me gusta que me den esa retroalimentación de lo que les ha llegado, porque a mí me ayuda pues también a mi bienestar y al bienestar con mis estudiantes y al fin y al cabo con el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, profesora, doctora Alejandra Cortés Pascual, que nos ha ayudado a seguir su exposición llena de reflexión y creatividad. Muchas gracias. Gracias. No se ve la presentación ya, ¿verdad? Sí, se ve. Ah, se sigue viendo, perdón. A ver, disculpad. A ver cómo... Ay, ¿cómo la quito?
Sí. Tamara. La profesora, la siguiente. Pasamos a un nuevo cambio de turno también, que le correspondería a la doctora Alma Rosa Hernández Mondragón, de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Buenas tardes. Gracias, Tamara. La profesora que acabo de nombrar estudió la carrera en Sociología y maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Ciudad de México. Es doctora en Educación por la Universidad La Salle. Desde el año 1997 es docente e investigadora de la Universidad La Salle también. Sus áreas de investigación destacan en gestión y política educativa, acreditación universitaria, evaluación y calidad de la educación y metodología de la investigación, prioritariamente. Actualmente está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación. Ha impartido cursos en instituciones públicas y particulares de diversos niveles educativos. Coordina un proyecto de investigación +D en gestión y liderazgo para la innovación y calidad de la educación. Cuenta con diversas publicaciones individuales y de coauditoría, como artículos, capítulos de libro, coordinación de algunas obras, etc., ¿no? Participa activamente en eventos académicos a nivel nacional e internacional y es responsable del proyecto en estos momentos titulado Protocolo de Prevención y Actuación frente a Emergencias Sanitarias para Instituciones Educativas, iniciativa de la Universidad La Salle, Ciudad de México, en el marco del reto COVID. Les animo a que entren a través de la red y es muy interesante. Por último, colabora, entre otras cuestiones, con diversas instituciones de educación superior en México, del extranjero, como integrante del comité editorial, examinador y organizador científico. Tiene la palabra en su ponencia titulada Educación, Bienestar, Dilemas y Alternativas en la Formación Profesional, la doctora Alma Rosa Hernández Mondragón. Muchas gracias, doctora. Pues es un gusto enorme estar con ustedes. Agradezco la hospitalidad y, por supuesto, la oportunidad para poder estar con ustedes y compartir algunas reflexiones en torno a la educación y el bienestar. Además de agradecerles a todos ustedes, también le quiero agradecer al doctor Turiñán, al doctor Julio Arboleda, a la doctora Carmen Pereira, a la doctora Gutiérrez y a la doctora María Esther Oliveira, que han estado pues dando seguimiento y en la organización de esta actividad. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Pues quisiera compartir con ustedes algunas, como dicen ustedes, algunas pinceladas de estas reflexiones que comparto con ustedes. No sé si se ve la diapositiva. Bien. Quisiera empezar con esta reflexión, sobre todo pensando en qué tanto es relevante esta... Muchas gracias. Sí. Comento que creo que es importante para mí iniciar con esta reflexión porque en la marcha de los acontecimientos, en la celeridad de la vida, de los cambios, de las transformaciones, esta triada se va desdibujando, se va descolocando y me parece importante estas preguntas que se han formulado por mucho tiempo. Tendríamos que poner en el centro de esta triada sociedad, educación y hombre o ser humano lo que es la educación y el bienestar.
La reflexión, pues, por supuesto, nos anima a preguntarnos continuamente, constantemente, qué tipo de humano deseamos formar. Esto en el sentido de que el ser humano, a lo largo de toda la vida, puede ser una persona que pueda ser educada a través de distintos medios, a través de distintas acciones pedagógicas, y también lo que se logre también formar en el ser humano, pues por supuesto que tiene un impacto directo en la sociedad. Entonces, preguntarnos con qué proyecto educativo deseamos formar a este ser humano. Las instituciones realizan por lo regular como parte de sus iniciativas y de sus esfuerzos los proyectos educativos institucionales, proyectos rectores, plan de desarrollo, etcétera. Y por supuesto que parte de estas iniciativas, los modelos educativos que logran desarrollar y concretar, pues van en congruencia o tendrían que ir en congruencia con el tipo de ser humano que desean formar. Sin embargo, también creo que lo que hacen las instituciones educativas y lo que se hace en el salón de clases tiene una relación y un impacto también en el tipo de nación que deseamos. Sabemos que en términos de política educativa, el Plan Nacional de Desarrollo de las Naciones, para poder instrumentarlo, desarrollan también los programas sectoriales. Pueden ser programas sectoriales digamos, para los energéticos, para el desarrollo agropecuario, educativo, etcétera. Entonces, tendríamos que estar repensando porque también si la educación formal ocupa un lugar importante, sin embargo, también la educación formal y la educación no formal tienen una influencia en las creencias, en las conductas del ser humano. Entonces, con esta tríada querría yo empezar a reflexionar y tener presente sobre todo estas tensiones que existen entre lo que es la racionalidad instrumental y una racionalidad emancipadora. Hemos podido apreciar cómo la tendencia tecnoeconómica finalmente pareciera ser que la palabra bienestar pues se ha degradado y la identifica con el confort, con la parte material y las facilidades técnicas, con un bienestar, pero más de este tipo material, por lo que se instala la tensión entre tener y ser. Hemos visto que para muchas personas es más importante tener que ser, y bueno, a lo largo de las exposiciones se ha resaltado muchísimo la importancia de que no siempre el tener nos da la felicidad o nos da la plenitud. Se ha impuesto sin lugar a dudas la rentabilidad en los planteamientos de la formación profesional, incluso desde niveles previos. En este sentido, pues se va estrechando o se va dejando de lado el desarrollo y la formación también en las humanidades, en este binomio de educación y bienestar. Introducir en ese sentido pues la preocupación pedagógica por el bienestar, sin lugar a dudas, también abre la vía a la búsqueda del bien vivir que comporta aspectos psicológicos, morales, de solidaridad, de buena convivencia. En este sentido, creo que es para mí creo que un planteamiento muy valioso, seguramente para ustedes también, la propuesta que hace Edgar Morán en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que sin lugar a dudas siguen vigentes sus planteamientos, y su libro Enseñar a Vivir, que también nos coloca en otras aristas de lo que son las prácticas pedagógicas y de lo que es la gestión de las instituciones educativas y, por supuesto, la importancia que tiene el currículo escolar para poder generar experiencias de aprendizaje en los estudiantes que los pueda llevar a ver su propio proceso de formación, pero de forma plena,
de tal forma que encuentren sentido a lo que están estudiando, a lo que están adquiriendo, a lo que están realizando, y que también se miren en un futuro lo que ellos pueden ser y hacer a partir de la formación que van recibiendo. Nos dice, por ejemplo, Edgar Morán, ¿no? La educación para la vida debe fortalecer, debe favorecer, estimular una de las misiones de toda educación, la autonomía y la libertad del espíritu. La educación para la autonomía se inserta con plenitud en la educación para la vida. Sin embargo, en digamos, en este predominio de una visión economicista, tendríamos que estar como cuestionándonos, porque una cosa es lo que planteamos o proponemos, como puede ser a través de un proyecto educativo, de una visión colectiva o un trabajo en equipo, un modelo educativo, una propuesta curricular. Sin embargo, lo importante es cómo operacionalizamos estos ideales que tenemos nosotros con respecto a las personas que nosotros estamos formando y acompañando desde el aula. Hace falta, sin lugar a dudas, pasar del discurso también a lo que es la operatividad. En ese sentido, pues se requieren de estrategias, de herramientas que nos permitan superar este nivel del discurso e incidir en la realidad educativa. Y la realidad educativa está guiada precisamente por la filosofía institucional, está guiada por su dimensión axiológica, está guiada por una intencionalidad que no debe estar sujeta a precisamente los dictámenes del mercado, de la economía, que se imponen de manera tan contundente muchas veces en las propuestas educativas. Y sin lugar a dudas ahí el papel que tienen los directivos, los docentes, creo que hacen la diferencia, porque es en este margen donde podemos nosotros actuar para poder buscar en el estudiante pues la edificación de este proyecto de vida, donde ellos se puedan sentir plenos, con un pensamiento autónomo, solidario, que sean críticos, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas también se requiere de este conjunto de competencias por parte de los directivos, de los docentes. Para eso pues se requiere sin lugar a dudas también la formación, la actualización constante para que se pueda realmente llevar a cabo la tarea educativa con estos ideales, con estos propósitos de buscar el desarrollo integral de los estudiantes. Hacemos como es tan importante hacer como una lectura también del contexto para saber en qué escenarios nosotros también estamos actuando. Sin lugar a dudas también vemos y somos testigos de la magnitud y la velocidad de los cambios contemporáneos, particularmente en los contextos de información, en el conocimiento y laboral. Sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, los conocimientos que sean pertinentes, relevantes, actuales, que también sean de utilidad, los conocimientos que nosotros podemos establecer en una propuesta curricular, pero la realidad también es la obsolescencia del conocimiento, de ahí también de llevarle a los estudiantes estos contenidos que puedan abonar en su propia formación, y de ahí también la relevancia de la formación continua de los docentes y directivos. En cuanto a la sociedad, pues que estamos en un estado de extrema incertidumbre, lo hemos visto desde antes de la pandemia y se han exacerbado con la pandemia. Sobre todo hemos visto el cierre masivo de instituciones educativas, lo que ha implicado el confinamiento, el teletrabajo, las afectaciones que han habido también en las trayectorias educativas de los estudiantes, en el currículo y los ciclos escolares, las afectaciones socioemocionales de nuestros estudiantes, pero también de docentes, de directivos, de administrativos, de familia, y esto es parte de las realidades que tenemos que tener presente a la hora de pensar precisamente de qué forma nosotros podemos contribuir
a desarrollar en los estudiantes una vida plena, una vida donde puedan darle las herramientas para que puedan enfrentar pues las adversidades, que puedan enfrentar los problemas y los sepan resolver con la fortaleza. La doctora anterior mencionaba una serie de competencias, de fortalezas que es importante potenciarlas. También frente a estos contextos, pues vemos el debilitamiento de las bases tradicionales del contexto social. Hemos podido observar también los problemas, los desafíos a los que se encuentran las instituciones educativas, los sistemas educativos. Sin lugar a dudas, la familia, escuchábase en las ponencias anteriores, también la importancia que es trabajar con las familias, el papel de la familia que tiene también en la parte de la educación de los hijos, esas prácticas de crianza, ¿no? La iglesia, el Estado, los sindicatos. Vemos que en esta velocidad y transformaciones profundas que estamos viviendo, de repente, pues sí, las instituciones están descolocadas de alguna forma con respecto a la dinámica que lleva el contexto social. Difícilmente las podemos ponernos como a competir en esa velocidad. Sin embargo, creo que es parte de los nuevos escenarios, considerando la supercomplejidad y los elevados niveles de competitividad que se han impuesto en todos los niveles, sobre todo en el económico, en la parte de los empleos y en las instituciones educativas y la formación de los estudiantes, los perfiles, etcétera. Estos profundos, estas profundas transformaciones en los procesos económicos y productivos en la organización social y en la concepción del mundo y de la vida, nos pone también o nos coloca en una situación, creo que, de buscar las oportunidades que tenemos, cuáles son las ventanas de oportunidad que tenemos frente a este panorama que muchas veces se puede pensar como adverso para muchas personas, muchos estudiantes, muchas familias, y qué podemos hacer desde nuestras instituciones educativas, desde el aula. El impacto, sin lugar a dudas, de estas transformaciones, pues se deja sentir con toda la fuerza y trastoca los valores, instituciones, creencias de la vida y de los individuos. Vemos, por ejemplo, los estilos de vida que se han asumido como nuevos. Vemos diferencias también intergeneracionales tan importantes que son estos nuevos hábitos, estas nuevas visiones de la vida y de la realidad con la que tiene que contender el docente en el aula, las instituciones educativas, los contenidos, los perfiles, los modelos educativos. Sin lugar a dudas, pues sí, efectivamente, estamos frente a un estallido de las certezas. Lo que teníamos antes como certezas, hemos visto cómo se ha ido desmoronando y la incertidumbre pasa a formar parte de las nuevas realidades y no podemos negociar ahí. Son las incertidumbres las que se instalan y frente a estas es que tenemos que seguir realizando, pues sin lugar a dudas, nuestro trabajo. Pues dentro de estos escenarios, los imperativos para los sistemas educativos se dejan sentir toda vez que se sigue considerando la educación como un factor del progreso, pero se ha quedado la visión del progreso material y creo que lo importante es que tenemos que empatar lo que es el progreso de las naciones, sí, pero buscando la mejora en la calidad en la vida de las personas. Beno Sander, por ejemplo, restituía la importancia de la gestión para la calidad, gestión educativa y calidad de vida humana. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que seguir incesantemente buscando cómo favorecemos la calidad de vida de las personas. La brecha entre opulencia y miseria sigue siendo parte de nuestra realidad, algo tan complejo. Vemos sectores sociales que cada vez se empobrecen más, vemos esta proporción 80-20, 80% que viven el día a día en condiciones de miseria, en condiciones precarias, y el 20% pues de quienes se enriquecen cada vez más. Destacaría sobre todo la importancia que sigue teniendo la educación y la escuela como institución que se ha forjado históricamente como la depositaria de grandes expectativas que la sociedad ha puesto en esta.
el proyecto Millennium ofrece un panorama también interesante que valdría la pena también tenerlo en cuenta. Hace una encuesta consultando precisamente a expertos de todo el mundo y tiene nodos en distintos países también del mundo para poder ir identificando estas visiones de dónde estamos ganando y dónde estamos perdiendo. Creo que si bien hay aspectos que las instituciones educativas las tienen presentes, creo que es importante este monitoreo, este reconocimiento para ver desde la educación cómo podemos seguir contribuyendo a enfrentar estos grandes problemas y sobre todo que sepan nuestros estudiantes en su formación profesional a qué contextos se enfrentan y también pues la importancia de que ellos puedan ser agentes de esperanza, agentes de transformación, agentes de cambio. Algunos de los aspectos que se resaltan, por ejemplo, en el proyecto Millennium, sin lugar a dudas también tocan los aspectos de los avances de la medicina, que han sido muy grandes los avances en el campo de la medicina, de las neurociencias y también en términos de los desarrollos científicos y tecnológicos. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, vemos nosotros cómo va ganando terreno y vemos también las ventajas que tiene todos los dispositivos con los que ahorita podemos contar. No todos, sin embargo, tenemos que tener en cuenta, digamos, estos elementos que se identifican desde el proyecto Millennium, que nos dan escenarios, solamente son escenarios para ver cómo nosotros retornamos y repensamos precisamente en cómo seguimos introduciendo estos temas de bienestar, de educación y bienestar para nuestros estudiantes en su formación profesional. Los dilemas, precisamente, estas tensiones siguen existiendo entre la racionalidad instrumental y la racionalidad emancipadora. Muchas instituciones en la formación profesional siguen precisamente con prácticas que siguen dando preeminencia a el desarrollo de la competencia operacional, preocupados nada más de cómo hacer las cosas, cómo resolver, pero desprovistos de una reflexión de los alcances de lo que están haciendo. Por ejemplo, recuperando a Ronald Barnett, ¿no? Nos seguimos moviendo en un paradigma del conocimiento científico y de la formación científica, pero desde una perspectiva más instrumental, y esa se traslada precisamente a las propuestas curriculares en la preocupación de enseñarle a los estudiantes el saber cómo, no el saber por qué y el para qué y las consecuencias de ello. Por ejemplo, en las artes expresivas y en las humanidades hay un esfuerzo precisamente por desarrollar un conocimiento más hermenéutico orientado a la comprensión de significados y de la comunicación, y en ese sentido, pues, vemos la importancia de la competencia académica. Sí, doctora. El pensamiento crítico creo que es también a lo que aspiramos junto con lo que es la educación para el bienestar. Tendríamos que propiciar precisamente este tipo de formación que da lugar a dudas, que da lugar a formas críticas o evaluativas del pensamiento, desarrollar en los estudiantes la autonomía, el pensamiento crítico, un pensamiento sistémico, pues es precisamente pensar en ofrecer estas visiones del mundo que llevan a comprensiones modificadas y a su vez a nuevas formas de acción humana, y entonces tendríamos que pensar que hay otras alternativas más allá de la competencia operacional para poder promover las competencias para el mundo de vida orientado precisamente a este bienestar de los estudiantes. Sin lugar a dudas, pues pensar en la reflexión, vemos que en la racionalidad instrumental, la reflexión que necesariamente implica la crítica es más bien opcional, pero se mantiene como parte de su núcleo fundacional en la perspectiva hermenéutica y en esta perspectiva emancipadora
que creo que también guía la práctica docente, guía los contenidos, guía nuestro quehacer, y creo que podríamos ahí nosotros entonces abonar un poco más. Esta lámina pues nada más hace referencia a cómo las instituciones educativas también han sido más reproductoras en cuanto a la racionalidad instrumental, y sin lugar a dudas también hay esfuerzos de expertos, de académicos, por tratar de remontar y posicionar otras formas de fomentar el conocimiento para la formación profesional. Destaco, por ejemplo, en este esfuerzo por poder realizar un trabajo en la Universidad La Salle, el modelo educativo que pone en primer lugar la supremacía de la persona, la identidad lasallista, la comunidad educativa, la universalidad del conocimiento y de los saberes, las relaciones interpersonales fraternas y seguras, la formación integral, los procesos educativos inclusivos, equitativos y pertinentes, la gestión flexible y articulada, la responsabilidad social y la vinculación sustentados en el enfoque filosófico y antropológico, en el enfoque pedagógico y didáctico, en procesos educativos de la formación integral y en la relación con la sociedad y el conocimiento. Con esto buscamos desarrollar una formación integral de nuestros estudiantes que procuren precisamente este desarrollo pleno de su formación profesional y sobre todo hacerlos conscientes del papel que tienen en su vida propia y con respecto a la sociedad, el papel que van a desempeñar. Bueno, hasta aquí voy a dejar mi exposición, doctora, por... sentimos pues, para lo que tuviera lugar. Muchísimas gracias. Gracias por su sugerente exposición y es una pena que no podamos contar con más tiempo, pero aún falta alguna exposición más. Gracias de nuevo. Gracias, doctora. No sabe, si quiere que desee, quiere que yo le pase unas diapositivas a este. No te preocupes, que donde ella se sienta más cómoda. Yo me quedo aquí. ¿Sí? Sí, me quedo aquí, ya está. Perdón, así está. La siguiente exposición corresponde a la doctora María Esther Olveira de la Universidad de Santiago de Compostela. En su breve currículum es profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela, forma parte del grupo de investigación Terceira Xeración, coordinado y dirigido por el profesor José Manuel Turiñán López, donde ahí vuelvo a insistir en el agradecimiento, que no lo he dicho al principio, donde también estoy integrada en ese grupo desde hace bastantes años. Gracias de nuevo. La profesora doctora Esther Olveira es directora también del Programa Universitario de Mayores, que ha hecho alusión la doctora Gutiérrez, María Carmen Gutiérrez Moar, del cuarto ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela, desde el curso 2014-2015 hasta la actualidad. Son 6 años los que está al pie del cañón, ¿no? Entre sus publicaciones destacaríamos como temas clave el interculturalismo en la Nueva Europa, que fue tema de su tesis doctoral, historia de la educación y de la cultura en Galicia, como decía el profesor doctor Vicente Peña, que han trabajado juntos temas de este calibre, la educación en contextos multiculturales, emigración, interculturalismo y legitimación cultural, educación permanente, educación de la tercera edad, programas formativos universitarios y educación en valores. Tiene múltiples artículos en revistas varias, desde Aula Abierta, Estudios Migratorios, Revista Española de Pedagogía, Revista de Ciencias de la Educación, y no sigo por el tiempo corto que nos queda, y participa en diversas asociaciones científicas a nivel nacional e internacional. Disculpe, doctora Olveira, pero es mejor escucharla con su investigación que nos va a exponer en este momento, titulada Los programas universitarios de mayores de la Universidad de Santiago de Compostela en el rural gallego, el programa Democratización del Conocimiento en la provincia de Lugo.
tiene la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todos, a los que estáis conectados a través de las redes y a los que estamos aquí, a los que nos acompañáis en la sala. Gracias, Mari Carmen, por tu presentación. No he sido contigo todo lo que se deseaba cuando me has pedido mi currículum y realmente estoy sorprendida de todo lo que acabas de comentar. Bueno, yo en primer lugar, y aunque estamos fuera de tiempo, quiero felicitar al profesor José Manuel Touriñán y reiterar mi agradecimiento por su trabajo y por su ayuda silenciosa y gratuita desde mi llegada a la facultad. Yo siempre pienso que somos la suma de valores que se nos ofrecen o se nos transmiten y soy consciente que su presencia ha contribuido a lo que soy y lo que es también el Grupo TECSE. Y desde este marco también quiero agradecer a mis compañeros de trabajo porque el trabajo que yo hoy presento aquí no sé si tiene de pequeño o de grande lo que ellos han aportado o lo que yo he aportado, pero sí que es de honradez decirlo, porque yo sé que sin la colaboración de muchos de ellos no sería tampoco posible. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Por lo que no digo, sobre todo. Muchas gracias. Voy a presentarles el programa universitario de mayores de nuestra universidad. No voy a entrar en todo lo que mi compañera ya ha comentado de programas universitarios, por ello voy a intentar centrarme en lo que es un programa muy específico del servicio del programa universitario de mayores de nuestra universidad, que es el programa Democratización del Conocimiento. El programa Democratización del Conocimiento es un programa que va dirigido al espacio rural gallego. Es un programa que nace tras la puesta en práctica de uno que lo precedió, Caminos de Conocimiento y Experiencia, y que fue dirigido en aquel momento a la provincia de La Coruña, mientras que Democratización del Conocimiento fue puesto en praxis primero en la provincia de Lugo, posteriormente, primero en la provincia de Lugo y también de Pontevedra y posteriormente en la provincia de Orense. ¿Qué pretendemos con este programa? Bueno, pues en primer lugar pretendemos poner en valor y acercar a las personas que menos posibilidades tienen de acercarse a los campus universitarios o a las sedes universitarias, la formación y los contenidos y los valores que desde la universidad transmitimos o tentamos o intentamos canalizar para transmitir y que cada cual los haga suyos. Mis alumnos, los participantes del programa, son alumnos mayores, adultos, como les queramos llamar, de 50 años en adelante. Estos alumnos buscan el conocimiento a través de la exploración y la curiosidad. Lo siguen buscando. Podría decir más cosas, pero me voy a centrar en estas dos porque es algo que a mí cada día me sigue sorprendiendo de ellos. Muchas veces entendemos que la curiosidad, la exploración son bienes, digámoslo así, o son propiedad de la infancia y de la juventud. Pues no es cierto, no es verdad. Son valores propios del ser humano que están presentes a lo largo de toda su vida y que depende de cada uno de potenciarlos, de desarrollarlos, pero evidentemente, como bien se nos decía desde otras ponencias,
como no vivimos enclaustrados ni somos seres únicos, sino que somos seres sociales y vivimos en comunidad, pues con la colaboración y la contribución de nuestro entorno también. Es clave para nosotros y para nuestro colectivo, que es muy heterogéneo. Pensemos en un colectivo de 50 a 92 años, que es la persona mayor que tenemos matriculada o inscrita en nuestro programa en estos momentos, presentar una oferta, un diseño que aglutine todas las dimensiones y todos los intereses de este grupo humano, ¿no? ¿Cómo es nuestro diseño del trabajo? Me estoy saltando muchísimas cosas, por eso no estoy casi poniendo la presentación, porque quería ser ágil y llegar a lo que es nuestro estudio, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que aquí aparece recogido lo pueden ustedes consultar también en la comunicación, y creo que es más interesante que me vaya directamente al programa Democratización del Conocimiento para presentarlo, ¿no? Bueno, ¿qué pretendemos con democratización del conocimiento? Bueno, pues pretendemos, yo diría, grandes epígrafes que ahí también aparecen recogidos y que todos conocemos, pero que de cierta manera es importante retomarlos y reescucharlos de vez en cuando, ¿no? Hemos de fomentar el entendimiento, entendíamos que teníamos que fomentar el entendimiento entre la Universidad de Santiago y los espacios rurales. Hablamos de la provincia de Lugo porque del estudio yo solamente me he centrado hoy, es una primera fase, en el estudio de la provincia de Lugo, ¿no? También nos parecía interesante y es fundamental la necesidad de incentivar buenas actuaciones, buenas experiencias, buenas prácticas entre las administraciones locales y la propia universidad. Promover, decíamos, en el ámbito rural, una formación universitaria que es de difícil acceso para muchas personas, pero que además el programa universitario de mayores tiene una finalidad primaria, digámoslo así, que ha sido acercar la enseñanza universitaria a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de cursar estudios universitarios. Por lo tanto, entendíamos que acercándonos al ámbito rural también favorecíamos ese aspecto que a veces es difícil de conseguir, ¿no? También favorecíamos que entidades de corte social, asociaciones, grupos humanos, y cuando digo asociaciones no solamente estamos pensando en entidades de corte social, sino en entidades vinculadas pues a sindicatos, a grupos, a diversos grupos, tanto profesionales como empresariales, que configuran todo ese ámbito conjunto, ¿no? Y así como desarrollar, pues evidentemente, y tener presente proyectos comunes dirigidos a desarrollo, sostenibilidad, poniendo en valor los productos del ámbito, poniendo en valor tanto el patrimonio material como no material o inmaterial de nuestros participantes. Y también nosotros en gallego utilizamos mucho la palabra para hablar de oficios, más que de oficios hablamos de artes, lo que la gente sabe hacer. Pues en ese sentido, ¿no? La parte artística, pero también esa otra parte que tiene que ver con los oficios, ¿no? Y también, evidentemente, yo soy profesora de Economía de la Educación y hay una cosa que yo siempre me digo, que es que sin financiación no podemos hacer mucho. Y un proyecto tiene continuidad en el tiempo si conseguimos que se pueda autofinanciar o que cuente con la financiación de agentes externos, como pueden ser las administraciones en nuestro caso, ¿no? Para ello, echamos a andar o ponemos a andar en la provincia de Lugo hace 3 años el proyecto de democratización do coñecemento.
Y lo ponemos a andar en marcha con una iniciativa muy pequeñita de querer llegar a la gente con la idea de que cada uno nos diga y nos exprese cómo visibilizan ellos el entorno que tienen y cómo ellos lo consideran importante para su vida. Desarrollamos en torno a 3 ideas, 3 seminarios que abarcan cada uno de ellos grandes ámbitos. Un seminario vinculado a todo lo que tiene que ver con el ámbito humanístico, social. Otro seminario donde lo que vinculamos es todos los contenidos más científicos, entre comillas, permítanme ustedes, y un tercer ámbito donde ponemos el referente en el mundo artístico, porque entendemos que la sensibilidad es fundamental para valorar el patrimonio material e inmaterial. Con esta perspectiva, aquí tenemos 2 profesores que participan de este programa y participan justo en este tercer bloque, la profesora Laura Touriñán y el profesor Álvaro Dosil, cine y música. Empezamos nuestro trabajo. Lo primero es constatar que en efecto hay interés por parte de la gente, que tenemos alumnos. La pandemia nos ha producido un gran corte, pero yo tengo que decir algo y lanzar una flecha, una baza, no sé cómo definirlo, a favor de mi universidad, en este caso, en el sentido de que hemos conseguido, a pesar de todo, hacer un programa presencial durante toda la pandemia. Y no ha sido fácil, Es cierto que en el rural hemos reducido el número de alumnos atendiendo a los aforos que teníamos que respetar por cuestiones sanitarias. Y de tener entre 30 y 50 alumnos, pasamos en la mayor parte de los casos a tener 15, porque era lo que los aforos nos permitían en las aulas. Vale. Esta experiencia se vino desarrollando en torno a varios seminarios que les presentaré ahora sí en la transparencia a lo largo de estos 3 años. Y el año pasado consideramos que era momento ya de empezar a diseñar una evaluación de lo que veníamos haciendo. Es decir, muy bien, estamos llevando un programa universitario al ámbito rural. ¿Qué sucede? ¿Qué interés está demostrando? ¿Está funcionando? ¿Cuál es la respuesta? Por lo tanto, este año, en el curso 2021, hemos diseñado con el equipo de investigación de TESE un cuestionario propio que primero se pasó de modo experimental en uno de los ayuntamientos del municipio de Lugo, en el de Mondoñedo en concreto, para ver cuál era el nivel de receptividad, de comprensión, etcétera, porque era un instrumento propio. Y una vez pues, actualizado y demás, nos pusimos a ello en 6 ayuntamientos más que estamos presentes en la provincia de Lugo. Es un cuestionario, como ahí tienen de forma muy breve, que tiene 3 módulos, uno de identificación, otro vinculado a todo lo que es oferta académica y uno general sobre la valoración de esa oferta académica y también con la valoración subjetiva de si ellos servirían de transmisores del propio programa, es decir, invitarían a terceros a venir y si ellos repetirían su experiencia. Combina ítems de corte cuantitativo, de corte cualitativo, sobre todo, y trabajamos para dar respuesta a esta combinación de ítems con una escala que va a ir, en el caso más cualitativo, de poco satisfactorio, de nada satisfactorio, poco satisfactorio, satisfactorio o muy satisfactorio. Es decir, no damos punto medio. Posiciónese usted. La idea es esa. Y lo mismo hemos hecho con la escala más cuantitativa. La hemos puesto del 1 al 4, de tal manera que también no tenemos ahí el corte medio, pero lo hemos hecho conscientemente para que las personas se decantaran, ¿no?
Para analizar todos los datos obtenidos, pues evidentemente el SPS es el programa que hemos utilizado de análisis, ¿no? ¿Qué ayuntamientos hemos visitado en la edición del 2021? Pues hemos estado en Chantada, en Monforte de Lemos, en Monterroso, en Sarria, en Sober, en Xermade. Es cierto que algunos de ellos son mucho más rurales y tienen una población mucho más reducida que otros. Evidentemente, la población de Monforte de Lemos es mayor que la que nos encontramos en Xermade y el ayuntamiento de Xermade es mucho más rural que el de Monforte de Lemos. Lo que os decía, los dos programas, pero nosotros nos vamos a centrar en democratización del conocimiento y ya voy a pasar a presentarles datos. Bueno, un poquito simplemente, muy rápidamente, para que tengan en cuenta cuál es el perfil de nuestro cuestionario. Les comento, población estructurada en esos rangos de edad, que después al final nos hemos visto prácticamente obligados a cambiar, a pasar de 50 a 64 y de 65 en adelante a 70 y lo demás lo hemos mantenido, ¿vale? Hemos preguntado por el perfil académico, información general. ¿Cómo estaba estructurado? Ahí tienen ustedes lo que es el cuestionario, si las sesiones se han ajustado, si las respuestas de los docentes han sido adecuadas, si les ha permitido la participación, cómo ha sido la valoración del docente, la valoración de los seminarios y si querían comentar algo más. Evidentemente, siempre les hemos dado la posibilidad de seguir participando. Resultados, ¿qué es lo que nos interesa? Perdón. A ver. Aquí estamos. Muy bien. ¿Cuántos cuestionarios hemos recogido? Bueno, la verdad, trabajamos con un número máximo de 15 cuestionarios posibles por ayuntamiento, porque eran los puestos, las plazas que teníamos, ¿no? Bueno, cuestionarios entregados en Monterroso hemos entregado 13, hemos recogido 8 válidos y 1 no válido. Y así, más o menos la media, si ustedes se fijan, es de 8 o 9 cuestionarios, si hacemos la media final, 8, 10, 8, 7, 11, 9, bueno. Es decir, realmente hemos tenido 53 cuestionarios válidos de nuestra población total, que hubieran sido 81 personas. Nuestras edades, más o menos la media, la franja de edad que hemos tenido ha sido fundamentalmente siempre en el corte de 65 a 70 años, como ustedes se fijan, y si ustedes se fijan en Monforte de Lemos, que yo decía que era una población más urbana, con mayor número de demografía, pues ahí, fíjense, el 50% se encuentra entre los 50 y los 64 y los 65 y los 70. Es decir, la misma proporción de sujetos están en un rango de edad como en el otro. En los demás casos, si ustedes se fijan, la tónica es 65-70. En cuanto al sexo, el sexo femenino, las mujeres predominamos. Pues puede ser que sea por lo que comentó mi compañera anteriormente en su exposición, de que hablamos más, no lo sé. Lo que sí es que en este caso sí se ha producido y simplemente les pongo en más clarito, pueden ver ustedes que en Monforte de Lemos les pongo ahí 4-2 en un color más clarito porque realmente pues, hemos tenido 2 personas de ese ayuntamiento que no nos han dicho si eran hombre o mujer y entonces pues no podíamos recogerlos ahí, ¿no? El nivel de estudios nos ha sorprendido y nos ha sorprendido, yo que he tenido la posibilidad de pasar alguno de los cuestionarios y también a otros compañeros les ha sucedido porque me lo han comentado, yo pensaba encontrarme con mucha gente que la primera columna, si ustedes se fijan, es sin estudios. Pues sin estudios resultó que no había nadie.
Y cuando la gente lo veía en el cuestionario, además te decían abiertamente, mira, yo no tendré diplomas, pero tengo estudios, me defiendo en la vida. Entonces, esa columna aparece vacía. Entonces, no tiene diplomas, pero no se consideraba una persona sin estudios. Tenía estudios primarios. Decía, mira, yo hago las mismas cosas y me defiendo y estoy aquí, en un aula, siguiendo formación universitaria con docentes universitarios de las distintas áreas de conocimiento. El gordo, las cifras mayores, los porcentajes más altas, como ustedes podrán ver, se encuentran, en efecto, en lo que yo os decía, Xermade, que es el ayuntamiento más rural, sí que tiene un 55,6%. Es cierto que son muy pocos individuos, pero de esos 15 individuos que han participado este año, pues más de la mitad están con estudios primarios, siendo los estudios superiores sin estudios primarios, secundarios, bachillerato, formación profesional, diplomatura y licenciatura. Evidentemente, todos nuestros alumnos adultos pertenecen aún a la antigua ley y no son fruto de la LOCSE, por lo tanto, no hablamos de eso. Sin embargo, ellos sí que hacen diferencia entre la secundaria y el bachillerato. Estamos terminando. Solamente les añado un dato para que lo vean. En cuanto a la oferta académica, el grado de satisfacción es muy alto. No he tenido que poner nada satisfecho porque no hay ningún caso. Les dejo ahí ese cuadro y les dejo ahí. Y como bien me dice la coordinadora de la mesa y la moderadora, he agotado mi tiempo. Muchas gracias y disculpad que no haya podido hacer más. Pero estoy a todo lo que ustedes me pregunten, ahora, después y a través de la red también. Muchas gracias, Maricarmen. Lo siento, doctora Albeira. No es que el tiempo va justísimo y usted era la menos indicada, pero va muy justa usted y ha cumplido exhaustivamente. Veo que el profesor doctor Turiñán toma la palabra y se la damos, porque creo que va a redondear todo. Lo va a redondear. A ver tú, a ver que sea. A ver si. No, yo he venido porque me duele la espalda, está ahí doblada ya. Pero posiblemente Y he traído la tablet para que parezca que vengo a preguntar. Sí, perdón. Profesora Alma Rosa, hola. Persona, algún docente que... Nos ha gustado mucho su intervención. Bueno, pues ya que nos han abierto el turno de intervenciones, yo voy a... Muy breve, algo voy a decir. Tiempo limitado, doctor Turiñán. Tiempo muy limitado, porque estamos fuera de trabajo. Disculpen. Lo primero es decirles que mientras estabais sentados, he recibido una notificación de la profesora Alejandra Cortés que se tenía que ir, que ya nos lo había anunciado, se tenía que ir. No podía demorar la salida. Y me ha preguntado si nos ha gustado su intervención. Y así que voy a empezar por ahí ya. Y le dije, no te preocupes que yo defenderé lo que has dicho. Porque esto es una mesa, no un seminario de un tema particular. Y le dije, nos quedamos con la sensación de que nos has dicho lo que tú haces con tus alumnos para conseguir bienestar en tus aulas, pero no nos has dicho ¿por qué haces todo eso? Y eso es lo que hay que hacer para conseguir bienestar. Así que esperamos un seminario científico sobre por qué hacemos esas cosas. Y curiosamente la profesora Alma Rosa sí que nos ha dado un montón de pistas de por qué tenemos que hacer determinadas cosas a partir de los datos que se presentan ahí. Pero aún así, yo sigo viendo que trabajamos con la idea de que tenemos que tener un modelo donde determinadas posiciones de valor son las que vamos a defender. Decir esto así parece muy complicado, no existe la neutralidad. Y evidentemente no se trata de imponer nada a nadie, porque se ve perfectamente en lo que ha dicho que lo que quiere es que la gente se forme para poder actuar.
Y al final parece que todo lo que hay que hacer para formarse es desarrollar parte intelectual y parte afectiva, y que el bienestar con esas dos cosas funcionan. Esto es lo que parece que está en todas partes. Y que vivimos un mundo donde lo que estamos haciendo ahora es elegir hacer cosas. Operar, operamos. Pero no generamos los proyectos. La gente de nuestro mundo está satisfecha con hacer cosas. Es que si les dejamos hacer ya está todo hecho. Nos imaginamos una escuela donde la gente esté haciendo cosas y nada más. Los de la escuela activa decían que la actividad por la actividad no sirve. Tampoco sabían decir mucho más. Lo intuían, pero no sabían por qué. No sabían por qué no era hacer por hacer. Ni siquiera a Rousseau le funcionó. Déjalo ahí y veremos a ver lo que hace Emilio. Ahí, le fabricaremos en su momento una Teresa. A mí también me han fabricado una Teresa en la vida y me va muy bien con las Teresas, pero no tenía un Rousseau detrás que me hiciera una Teresa. No. Es un proyecto elegido de vida en el que yo he participado. Bueno, lo que quiero decir es que elegir hacer es operativizar. Entender cosas de procesar. Pero la gente no puede vivir procesando nada más. Tiene que ser autor de esos procesos y autor de las metas a las que dirige esos procesos. Y eso es lo que queremos desarrollar en la gente. Y eso se desarrolla en la gente cuando son mayores, cuando viven en el campo, estén donde estén y tengan la cultura que tengan. Porque lo más curioso de todo esto es que no existe un proyecto que sea proyecto tipo para educar. Nosotros vamos del método al modelo a través de los programas. Pero no podemos decirle a la gente, mira, el modelo de vida bonito es el de aquel señor que es ingeniero, que tiene 80 años, que es feliz, que disfruta haciendo no sé qué y que sube y baja las escaleras todos los días. Pues no, es que a mí no me interesa ese proyecto. Y entonces, cuando vamos pasando etapas de la vida, nos encontramos con problemas distintos. Y quiero volver a algo que dijo la profesora Alma Rosa. Ella habla desde la formación profesional de un montón de valores. Hace años, en el contexto europeo se planteó un problema, cuando Europa quiso mejorar la formación profesional. Y decía, la formación profesional frente a la educación inglesa, que era la General Education, la educación liberal. Dice, frente a la educación liberal tenemos que hacer educación profesional. Y la pregunta era, desde la formación profesional, ¿podemos desarrollar capacidades generales de las personas? ¿La formación profesional es un lugar para educar a la gente o solo para desarrollarla de manera especializada como profesional de una materia? ¿Los preparamos para desarrollar esa actividad profesional o cuando se forman profesionalmente los educamos? Y esto fue lo que dio lugar en toda Europa al problema que tenemos de hasta dónde llega la educación común y dónde empieza la educación profesional. Cuando van a la formación profesional, ¿ya tienen que tener la educación común conseguida? Si esto fuera así, nadie, antes de terminar la secundaria obligatoria, podría entrar en formación profesional. Más aún, tendríamos que aumentar la educación secundaria con todo el bachillerato, como quieren hacer en algunos países europeos. Con lo cual, la educación común es hasta finales del bachillerato. Tendríamos personas bien educadas, que entienden el mundo y la vida, saben responder de sus proyectos, porque cuando tienen 18 años, hasta por ley, se consideran adultos. Y después empieza la formación profesional. ¿Pero quién mantiene un país de esa manera? A lo mejor Suecia o Noruega, que tiene mucho petróleo y vive a costa de los demás que comemos petróleo. Pero los demás países no podemos llegar a eso. Y hemos generado situaciones de formación profesional ya que empiezan antes de que se termine la edad de bachillerato. Y tenemos gente preparada para carreras profesionales con 17 años. No me confundo. Hoy terminan niveles de formación profesional con 17 años. Así que para mí es un problema muy importante que veamos. La formación profesional hoy tiene que verse no solo como una formación totalmente especializada, sino como una formación que cuenta con una base común de la formación común y específica, o bien se la dan en las formaciones profesionales, porque desde las competencias profesionales se pueden desarrollar competencias generales también. Esto es algo
que está planteado como reto para el futuro. ¿Cómo conseguir que en la formación profesional de montones de profesiones no universitarias estemos contribuyendo a la formación general de esas personas que han abandonado el circuito de la educación obligatoria y común para todos? Y ese es un tema que no está desarrollado todavía y es muy importante y tenemos mucho que decir desde pedagogía en ese tema. Y por otra parte, el mundo de los mayores es un mundo desconocido. Sabemos muchas cosas, pero lo que sí nos enseñan los mayores es que ellos ya tienen su proyecto de vida. No van a aprender a hacerlo cuando llegan allí. Y con el proyecto hecho, lo pueden mejorar o pueden decir, hasta aquí he llegado. Y yo lo que quiero es mejorar una parcela de mi vida. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y no se está teniendo en cuenta siempre en la formación de mayores. Por eso es tan importante lo que hemos escuchado hoy aquí. Y no más, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y creo que hemos atinado muy bien en las mesas que hemos puesto en marcha. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Han sido temas que se han complementado unos a otros y yo pienso que con lo que queda de mañana seguirán completándose y dan muchísima más riqueza a todo el congreso que se está celebrando. Muchas gracias a todos los participantes y a todos y a la doctora Hernández Mondragón. Gracias. ¿Y quiere tomar la palabra? ¿Tiene alguna cuestión que comentar o despedirse? Pues doctora, solamente agradecerles nuevamente por ser anfitriones, por recibirnos, por darnos la oportunidad de compartir, como dicen ustedes, estas pinceladas, estas reflexiones. Escuché con mucha atención la mesa anterior donde estuvo también el doctor Julio Arboleda y otros colegas, las colegas que me antecedieron también. Yo infinitamente agradecida por la oportunidad y sin lugar a dudas, como bien dice el doctor Turiñán, son temas que ameritan todavía mucha reflexión, seguir reflexionando. Yo creo que es con lo que nos quedamos, escuchar a cada uno, y desde ahí también yo quiero felicitar a la doctora que ha venido compartiendo también el tema de la educación en mayores, en personas mayores, porque también creo que es un espacio que se tiene que abrir en las universidades, en los congresos, en los paneles, en mesas de trabajo, porque realmente son temas que se escuchan poco y son tan fundamentales, y el esfuerzo que hizo la doctora que acaba de concluir, ir a las comunidades y poder llevar, digamos, las condiciones, escuchar a los mayores también en sus necesidades de continuar en su proceso de formación, me ha resultado también muy gratificante. Todas las mesas que ustedes compartieron, yo muy agradecida, doctora, doctor Turiñán, todos los que están en la audiencia, como audiencia y en la sala, pues mi gratitud, doctora. Con eso terminaría yo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Sí, muy bien. Cerramos la sesión. Disculpar el poco reajuste que hemos tenido en el último tiempo. Hasta mañana. Hasta luego.